hermanos. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la doctrina de Dios. Estamos hoy martes 31 de marzo del 2020. Vamos a checar acá a ver si está transmitiendo en vivo. Aquí puedo ver que se conecta. Bueno, vamos a ver. Así que me quiero conectar, quiero entrar a la página de la iglesia para que yo esté viendo los que se van conectando. Sí, no hay problema, estamos esperando para que se vayan conectando los hermanos. Se van conectando. Aquí estamos. Ya está, ya tenemos a 3. Perfecto. Bien. Muy bien. A ver, hermanos, ¿me escuchan? ¿Cómo está el sonido? A ver si se conecta alguien que me diga, por favor, cómo está el sonido. Bueno, pues vamos a continuar entonces, hermanos. Como te dije hace un momento, hoy martes 31 de marzo del 2020, vamos a continuar entonces con la doctrina de Dios. Y el tema de hoy es los nombres de Dios. Quiero animarte a ser paciente y persistente. Si quieres obtener y aprender, tener aprendizaje acerca de esta enseñanza, ya que es un poco tedioso y difícil, pero a la vez es muy interesante. Bueno, pues vamos a hacer una oración para iniciar. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, para que todo lo que digamos y hablemos sea dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar, Señor, de las aflicciones, a pesar de estos momentos de circunstancias, Señor, tenemos tu palabra. A pesar de esos momentos difíciles, Señor, tenemos palabra de consuelo, Señor. Tenemos seguridad, tenemos confianza en ti, bendito Padre. Señor, queremos conocerte más, queremos saber más de ti, Señor. Te pido que me ayudes, que tu Espíritu Santo me ayude para que yo pueda hablar con claridad, con facilidad, con elocuencia, tu palabra, Señor. Por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y a través de esta enseñanza, Señor, que mis hermanos, que la gente que escucha, Señor, amigos, familiares, su fe pueda crecer, su fe en ti, Señor, pueda aumentar, Padre. Y aquel que no te conoce, que empiece a tener fe en ti, que empiece a confiar en ti, que empiece a conocerte. Te lo pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Como te decía, el tema de hoy es los nombres de Dios. La meta de esta serie o de este curso es mejorar el conocimiento del verdadero y viviente Dios, es decir, el Dios de la Biblia, el Dios bíblico. No estoy enfatizando la responsabilidad del hombre. Recuerde que nuestra materia y asunto a estudiar es Dios.
y no el hombre. Es Dios y no el hombre. Vamos a ver algunos datos muy interesantes. Como yo te había dicho, como te dije hace un momento, yo te animo a ser paciente, a ser persistente, si quieres obtener aprendizaje, ya que es un poco tedioso y difícil, pero también es muy interesante. Bueno, existen varias fuentes de conocimiento acerca de Dios. Recuerde que los cielos y la tierra, su creación, las cosas que Él ha hecho, revelan su eterno poder y deidad y declaran su gloria. Podemos eso verlo en Romanos 1:20 y en el Salmo 19:1. Se lo estoy dando como dato, porque esto lo vimos en la enseñanza anterior que tuvimos la semana pasada. Recordamos también que la conciencia humana también testifica de su existencia, así como también lo hacen las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la Biblia es la fuente principal de información acerca de Dios en su carácter y su obra. Los varios nombres y títulos dados a Dios en la Biblia revelan mucho respecto de su carácter y gobierno. En la Biblia, los nombres de personas, lugares y cosas son de gran importancia. Los nombres fueron escogidos a causa de su significado. Hoy en día nosotros damos nombres a nuestros hijos sin ningún pensamiento acerca de lo que el nombre significa. Y muy frecuentemente el nombre no es apropiado al carácter de la persona que lo lleva. Muchos hombres han usado, por ejemplo, el nombre Jesús en sus hijos, pero no tiene nada que ver en el carácter de Jesús de la Biblia con sus hijos. Imagínate, existen ladrones en las cárceles con el nombre Jesús, que no tiene nada que ver con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Solo existe y existió una sola persona apropiada con ese nombre, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo a Él le es apropiado este nombre, ya que el nombre Jesús significa Jehová salva. Los nombres de Dios en la Biblia son muy apropiados y se puede bastante acercar, o sea, acerca de Él. Podemos conocerle a través de los nombres, a través de sus nombres, estudiando los nombres. A través de su nombre de sus múltiples nombres que la Biblia menciona y habla, podemos llegar a conocer a ese Dios estudiando, válgame la redundancia, sus nombres. El estudio de los nombres dados a personas y lugares en la Biblia son ejemplo para comprender nuestro tema principal de hoy, los nombres de Dios. En la Biblia los nombres revelan el carácter de las personas y conmemoran eventos importantes. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver allá en primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, por favor. Voy a buscar en la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a dar estos ejemplos, donde vamos a ver que el nombre de las personas y los eventos le daban un nombre, pero eso tiene un significado, tenía un significado. Vamos aquí en primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esta parte, este evento que sucede cuando los filisteos capturan el arca. Dice ahí: y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová,
para que viniendo entre nosotros nos salve y la mano de nos salve de la mano de nuestros enemigos. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esa en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Versículo 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Dice el versículo 21: y llamó al niño Icabod, diciendo, presta atención, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Vemos aquí este ejemplo y estamos analizando, estamos poniendo como ejemplo que hay lugares, nombres de personas y eventos que llevan un nombre, y ese nombre tiene un significado, revela muchas cosas el nombre. Por ejemplo, aquí en este evento que acabamos de leer, en este pasaje, en la batalla de Afec, Israel fue derrotado por los filisteos, perdiendo 30,000 hombres de a pie. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, fueron muertos. El arca de Dios fue tomada por los filisteos. Y cuando las malas noticias llegaron a la esposa de Fines,
ella dio a luz un niño, al cual en su lecho de muerte ella le puso por nombre Icabod, lo cual significa sin gloria. Significado de este modo, que la gloria había sido traspasada de Israel. O sea, el significado de este niño revelaba un acontecimiento, revelaba algo que había sucedido, que había acontecido. Son ejemplos que yo estoy poniendo, que voy a mostrar algunos otros ejemplos más, donde a través del nombre podemos llegar a conocer mucho más. Vemos un ejemplo allá en Éxodo capítulo 2, versículo 10. Dice así, Éxodo capítulo 2, versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, el nombre revelaba mucho más. No simplemente le ponían el nombre a las personas, sino que el nombre revelaba un acontecimiento, revelaba algo más todavía, mucho más todavía. Ahora, el nombre Moisés significa sacador y le fue dado por la hija de Faraón, como ella dijo, porque de las aguas lo saqué. Veamos otro ejemplo, por favor, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Lo voy a leer, dice así. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Por qué le puso por nombre Samuel? Dice así, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre Samuel fue dado al hijo de Elcana y Ana como memorial de una oración, respondida. Samuel significa Dios ha oído o oído de Dios, y le fue dado el nombre por su madre. Veamos otro ejemplo allá en Mateo 1:21, por favor. Mateo 1:21. Dice así, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre humano de Jesús fue dado a nuestro Señor, debido que significa Jehová salva. Cuando el ángel del Señor apareció a José para calmar sus temores y sospechas acerca de su desposada o su prometida María, anunció el nacimiento de un hijo y dijo, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? O debido a que él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre revela mucho más. El nombre revela un carácter, revela muchísimo de la persona. Son ejemplos que estoy poniendo antes de entrar al tema que quiero decirles. Vamos a ver otro ejemplo ahí en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Versículo 5. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham. Vuelvo a repetir, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El nombre de Abraham significa padre de multitudes. Y fue dado por Dios a Abraham cuando él le prometió una numerosa descendencia. Podría seguir dando más ejemplos, pero creo que estos son suficientes para comprender y seguir el mismo principio de los nombres de Dios. Seguir ese mismo principio en los nombres de Dios y conozcamos más acerca de su carácter y persona, es decir, su personalidad de Dios. Podemos llegar a conocer a Dios
acerca o estudiar sus nombres, estudiando los nombres de Dios, podemos llegar a conocer su carácter y su personalidad. Vamos a ver los nombres de Dios. Algunos nombres de Dios le respetan como sujeto, por ejemplo, Jehová, Señor, Dios. Otros son predicados y hablan de Él como santo, justo, bueno, etc. Algunos nombres expresan la relación entre las personas de la deidad, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y algunos otros nombres expresan la relación de Dios con sus criaturas, Creador, Preservador, Gobernador, etc. Algunos son los nombres o títulos comunes de las tres personas, como Jehová, Dios, Padre, Espíritu, y algunos son nombres propios usados para expresar su carácter y su obra. El nombre de Dios es lo que Él es. El nombre representa su carácter, pero el Creador es tan grande que ningún nombre puede posiblemente ser adecuado para su grandeza. Si los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, no pueden contenerla a Él, ¿cómo puede un nombre describir al Creador? Obviamente un solo nombre no pudiera describir la grandeza de la personalidad de nuestro Creador, de nuestro Dios. Es por ello que la Biblia contiene un sinnúmero o bastantes nombres de Dios que le revelan en los varios aspectos de su maravillosa y asombrosa personalidad. Por ejemplo, vamos a iniciar con Elohim. Elohim. Ese es el primer nombre de Dios en la Escritura. Y ese nombre revela mucho acerca de Dios. Vayamos a Génesis 1.1. Génesis 1.1, por favor. Dice así: en el principio creó Dios. Y en el lenguaje original dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Eso es interesante. Este es el primer nombre de Dios en las Escrituras. Y aquí aparece en forma plural. El nombre de Dios aquí es en forma plural. Es decir, que habla acerca de Dios, pero lo menciona en forma plural, no singular. El nombre está en plural, pero el verbo está en singular. Eso lo explicábamos y lo hablábamos la semana pasada. Entonces aquí aparece en forma plural el nombre con un verbo en singular, denotando pluralidad de personas en una unidad de esencia o ser. Este nombre está expresando la grandeza y el poder de Dios. Este es el nombre creacional de Dios. Se le da este nombre a Dios, Elohim, como creador. Es el nombre creacional de Dios y es usado en la narración de la creación. Lo podemos ver desde Génesis 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2 del versículo 4. Si tú lees toda esta parte, tú vas a toparte con el nombre Elohim. Las veces que lees la palabra de Dios o la palabra Dios en la Biblia en inglés, Elohim es siempre traducido como Dios. De acuerdo con la opinión prevaleciente de los eruditos, la palabra se deriva de una raíz en la lengua árabe que significa adorar. Esta opinión recibe mucho peso cuando observamos que la palabra es usada algunas veces inapropiadamente, como por ejemplo a los ángeles, a los hombres y a las falsas deidades. Vamos a ver ahí en el Salmo capítulo 8, por favor, versículo 5. Salmo capítulo 8. Dice así: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esto habla acerca de los hombres.
le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí se ha utilizado, en la palabra ángeles se ha utilizado la palabra Elohim como dioses, pero dioses con D chica. La palabra ángeles es Elohim aquí en el original. Y algunas veces los ángeles incorrectamente son adorados. Veamos otro ejemplo ahí en el Salmo 82. En el Salmo 82, versículo 1. Leemos por favor y dice, mire cómo dice: Dios está en la reunión de ¿quiénes? De los dioses. En medio de los dioses juzga. Aquí también aparece la palabra Elohim. En medio de los dioses. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois ¿qué? Dioses. Si tú lees, ahí aparece otra vez la palabra Elohim. Y todos vosotros hijos del Altísimo. Elohim es traducido aquí como dioses y es referida a los hombres. Vea, vamos a mirar, vamos a analizar como lo menciona también Jesús allá en Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 34. 34 al 35. Dice así. Véalo. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois, es decir, Elohim. Si llamo dioses, Elohim, aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora bien, hermanos, ahí en Jeremías capítulo 10, versículo 10 al 12, tenemos el verdadero Elohim, el verdadero Dios, en contraste con los otros Elohim, vamos a decirle, los dioses con D chica. Miremos ahí en Jeremías 10, 10 al 12. Mire esto, por favor. Jeremías 10, 10 al 12. Vea cómo dice. Voy a leerlo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos, habla de los Elohim, o habla de Elohim, que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Versículo 12, el que hizo la tierra con su poder, ¿quién es él? Es Elohim, el verdadero Elohim, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Aquí tenemos el verdadero Elohim, el verdadero Dios en comparación con los otros Elohim con E minúscula, con los otros dioses que no hicieron los cielos, no hicieron la tierra, lo cual implica que ninguno excepto el Creador es el adecuado objeto de adoración. Así que esto es interesante lo que dice ahí en Jeremías 10, 10 al 12. Más Jehová es el Elohim verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Pueden nombrarse dioses
Pueden decirse dioses quien quiera, pero ¿quién fue el que hizo los cielos y la tierra? Solamente uno, el verdadero Dios. Y como lo diría en el lenguaje original, el Elohim verdadero. El que hizo la tierra con su poder y el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Él es el creador, es el adecuado objeto de nuestra adoración. Ahora vamos a ver otro nombre. Entonces vemos cómo se manifiesta Dios en las escrituras como Elohim, es decir, como el creador. Como el creador. Él es digno de ser adorado. ¿Por qué? Porque es Elohim. ¿Por qué? Porque es creador. Como dice el Salmo 100, entrad por sus puertas de gracias, con acción de gracias, venid a alabar su nombre, porque Él es digno, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Está hablando de que Él es el creador, el Elohim. Por esa razón, Él tiene todo el derecho de ser alabado. Él es digno de ser adorado porque es el creador. Entonces vemos, hermanos, que en la Biblia, Él se revela como el creador. Él se revela como el creador. Por tanto, nuestro deber es adorar, porque somos criaturas suyas. También vemos otro nombre, El Shaddai. Esta palabra compuesta es traducida como Dios Todopoderoso. Él significa Dios y Shaddai significa Todopoderoso. El título, Él es para Dios en el singular. La palabra Él es Dios significa Dios en el singular y significa fuerte o poderoso. En el Antiguo Testamento, la palabra Él es traducido 250 veces como Dios. Generalmente este título está conectado con algún otro atributo o perfección de Dios, como por ejemplo ahí en Génesis 17:1, yo soy, dice, el Dios Todopoderoso. Ahí aparece la palabra Shaddai. Vayamos por favor, Génesis 17:1. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dice así, yo soy el Dios, ¿cómo? Todopoderoso. Esta palabra todopoderoso en el lenguaje original es el Shaddai. Dice, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Estamos analizando la palabra Él, que significa Dios. La palabra Él significa Dios. Y en esta frase, El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. El Dios y Shaddai Todopoderoso. Vemos ahí en Génesis 21:33 un ejemplo cómo se emplea la palabra Él, que significa Dios. 21:33 y dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Jehová, Dios eterno. Éxodo 25, por favor. 25, capítulo 20, versículo 5. Y dice así, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. ¿Y cómo es mostrado aquí? ¿Qué atributos es mostrado aquí? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vemos allá en Josué 3:10, por favor. Josué 3:10. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente
el Dios viviente está en medio de vosotros. Aquí vemos cómo se emplea de nuevo la palabra Él en el original, que es la palabra Dios, el Dios viviente. Allá en Génesis 21:33, lo que leímos habla de Dios eterno. Génesis 25 habla de Dios fuerte y celoso. Y en Josué 3:10 que acabamos de ver, el Dios viviente. Ahora, la palabra Shaddai siempre es traducida como todopoderoso y significa suficiente, poderoso, el único poderoso para bendecir. Este nombre de Dios aparece primero en conexión con Abraham, o mejor dicho, con Abraham, para que sea mejor expresada la palabra Abraham. Allí en Génesis 17, versículo 1, ahí podemos ver cuando Dios se presenta como el Shaddai, es decir, como el Dios todopoderoso, el Dios que no tiene ningún límite, el Dios que no hay nada que sea imposible para Él. Es ahí donde Dios se está manifestando como el Shaddai. Vamos a leerlo, Génesis 17, 1 y 2. Dice, era Abraham, note el nombre, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, es decir, yo soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto. Versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vamos a hacer un análisis acá que es muy interesante. Años antes y en diferentes ocasiones, Dios prometió a Abraham que Él haría de él una gran nación. Y digo a propósito Abraham, sin decir Abraham, porque todavía no ha sido cambiado su nombre. Dios prometió a Abraham que Él haría de él, o sea, Dios haría de él una gran nación y una numerosa descendencia. Así pasaron los años y ningún niño nacía a Abraham y a Sara. Entonces Él recurrió al recurso carnal que trajo a Ismael. Y la promesa de Dios permanecía aún incumplida. Y ahora, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, parecía demasiado tarde, pues Abraham tenía, ¿cuántos años dice aquí en el 17? 99 años. Y Sara, su mujer, tenía 90 años. Hermanos, según las leyes naturales, era imposible para Abraham tener hijos, o para Sara tener hijos. Era imposible. Sara tenía 90 años. Y como lo dice en otra porción de la escritura, había Sara cesado de las costumbres de las mujeres. Ella no podía tener hijos. Entonces, según la ley de la naturaleza, era imposible. Pero es en esas circunstancias cuando Dios se manifiesta a Abraham como el Shaddai, es decir, como el Dios todopoderoso. Entonces estamos conociendo al Dios de la Biblia. Dese cuenta de esto, analicemos. Según hasta ahorita, hemos aprendido que el Dios de la Biblia es el creador de todo. Elohim es el creador, es el verdadero Elohim. Y estamos aprendiendo ahorita que el Dios de la Biblia es el Shaddai, es decir, el Dios todopoderoso. Ahora, es aquí precisamente, en este caso, regresando a Génesis 17, 1 y 2, cuando Abraham ya tenía 99 años y Sara tenía 90 años y no llegaba la promesa, no llegaba el hijo de la promesa. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Tuvo que recurrir por sus medios carnales y tuvo un hijo. Y ese niño es Ismael, pero no es el hijo de la promesa. Pero aún Dios seguía manteniendo firme su promesa. Y es en esas circunstancias, es precisamente aquí que Dios aparece como el Dios todopoderoso, es decir, el Shaddai. Y repite a Abraham la promesa. Y fue aquí que su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham,
que significa padre de muchas naciones. Aparentemente estaba una promesa tambaleante, pero eso no hizo dudar a Abraham, porque él fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Es lo que dice ahí en Romanos 4:20. Vayamos por favor. En estas circunstancias, con ninguna posibilidad humana, es cuando Dios se revela como el Shaddai. Romanos 4:20. Dice así: en esas circunstancias que estaba Abraham, tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿En qué se fortaleció? En fe, dando gloria a Dios. Ahora yo hago la pregunta: ¿cómo es que se fortaleció Abraham en medio de esas circunstancias humanamente imposibles de que sucediera, de que naciera el hijo de Abraham en Sara? ¿En qué fue lo que fortaleció a Abraham? ¿Qué fue lo que fortaleció la fe de Abraham? ¿Qué fue lo que hizo que Abraham se fortaleciera en fe? ¿Sabes qué fue? Lo que dice Génesis 17:1. Cuando Dios se le reveló, ¿y qué le dijo Dios a Abraham? Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso. La fortaleza de fe de Abraham estaba basada sobre esta nueva revelación del carácter y atributo de Dios como el Dios todopoderoso, el Shaddai. Hasta ese momento Dios a nadie se le había revelado como el Shaddai, a nadie. Hasta ese momento. Y Dios, con esta nueva revelación, se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Estamos conociendo a Dios a través de su palabra. Romanos 4:19, por favor. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Escucha cómo lo menciona aquí. Siendo de casi 100 años, o la estéril de la matriz de Sara. ¿Cómo vemos esta situación? Si te dice Dios, van a tener un hijo. Abraham ya de casi 100 años y Sara estéril. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que fortaleció? Hermanos, dense cuenta de esto. Nuestra fe fortalecida a medida que vamos conociendo más a Dios. Nuestra fe está siendo fortalecida a medida que estamos conociendo y teniendo más revelación de ese Dios. Nuestra fe va aumentando a medida que Dios está siendo presentado a nosotros. Y ahorita lo estamos estudiando. No solamente estamos conociendo a Dios como el Creador, que merece toda la adoración, sino que estamos presentando ahora a Dios como el Shaddai, como el Todopoderoso, al que es digno de darle toda nuestra confianza. Esto va a hacer que nuestra confianza crezca en Él, porque Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Amén. Podemos ver entonces en Abraham, sus pensamientos se enfocaron en un Dios todo suficiente. Sus pensamientos, si por algún momento titubeaba, si por algún momento falseaba la fe, pero cuando se reveló Dios con ese nombre, yo soy el Todopoderoso, entonces sus pensamientos se enfocaron en un Dios todo suficiente. Aquí encontramos una excelente ilustración de la diferencia entre la ley de la naturaleza humana y la ley de la naturaleza de Dios. La ley de la naturaleza humana tiene un límite. La ley de la naturaleza humana no puede hacer todo. Pero la ley de la naturaleza de Dios todo lo puede. Todo lo puede. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice la palabra de Dios referente a Dios. Nada. Todo es posible para Dios. Las leyes de la naturaleza no pudieron producir un Isaac,
Pero esto no fue difícil para la naturaleza de Dios. No importa si todo está en contra de Dios. Escuchen esto, hermanos. No importa si todo está en contra de Dios. Él es todo suficiente. Él es todopoderoso en sí mismo. Si Él lo prometió, entonces Él lo hará. Y quiero aclarar esto. Él es todopoderoso, pero no para cumplir tus caprichos. Él es todopoderoso para cumplir sus promesas. Él es todopoderoso para cumplir lo que Él ha dicho. Abraham le prometió un hijo y Dios le cumplió. Así que es importante. Estamos conociendo los atributos de Dios. Así que Él es Elohim, el Creador, digno de ser adorado. Y también Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, todo suficiente. El Dios que para Él no hay nada imposible. Me recuerda esto cuando Jesús hablaba con sus discípulos. A ver si encuentro esta escritura. Cuando se acercó un joven rico a Jesús, fíjense, esto ahorita me está llegando ahorita esto. Allá en Mateo 19 habla del joven rico. Pero vea esto, por favor. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, o esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, es decir, quedaron asustados, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Ellos estaban asustados. Esto es el tema de la salvación aquí. Pero dice 26, y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este Dios que se presenta aquí es el Dios del Antiguo Testamento que habla del Shaddai. Así que aún podemos menospreciar a cualquier persona, pero hermanos, créanme, aún tú puedes pensar al borracho, al fornicario, al que maldice, al mal hablado. Tú dices, este nunca se va a componer, este nunca va a cambiar. Pero ¿qué crees? Para Dios todo es posible. Es lo que estaba diciendo aquí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y dice, para los hombres esto es imposible. La salvación para los hombres es imposible. Mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Es esa la revelación del Dios que estábamos hablando, o una de del carácter de Dios que se revela en el Antiguo Testamento como el Shaddai. Bueno, pasamos al siguiente. Ya vimos que es Dios, es Elohim, el Creador digno de adoración. Ya vimos que Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, en el cual es digno de que confiemos en Él, de que le creamos, porque para Él no hay nada imposible. Ahora bien, vayamos a ver, hay otro nombre que se presenta a Dios como Adonai. Este nombre o título de Dios está en plural y denota una pluralidad de personas en la divinidad. Este nombre es traducido como Señor y sirve para expresar
la relación que existe entre un dueño o patrón y un esclavo. Noten la personalidad de Dios, noten el carácter de Dios. Dios, hermanos, es integral. Dios es creador, Dios es todopoderoso, pero también Dios es Señor, es Adonai, es dueño. Qué interesante. Estamos conociendo a Dios en todos sus aspectos. Cuando es usado como posesivo, esta palabra Adonai es un reconocimiento de propiedad y autoridad de Dios. La esclavitud es una bendición cuando Dios es el dueño y Señor. En los días de Abraham, la esclavitud era común entre los hombres y no se consideraba un mal inmitigable. Los esclavos comprados tenían protección y privilegios de los cuales no disfrutaban los esclavos alquilados. El esclavo comprado podía inclusive ser circuncidado y aún se le permitía comer la Pascua. Veamos que ser esclavo de un hombre tenía sus privilegios también. Veamos allí un ejemplo, Éxodo 12:44. A ver, 12:44. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiera circuncidado. Es un privilegio. Aún los esclavos participaban en la Pascua. Era un privilegio ser esclavo. Fíjate, date cuenta de esto. Los privilegios que tenían más bien los esclavos. Allí en Génesis 15:1 vemos una muestra hasta qué podía pasar por un esclavo. Podía ser heredero de su amo. Si el amo no tenía hijos, el esclavo podía heredar. Vea esto, por favor. Dice así, en el caso de Abraham, dice 15:1-3. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero. ¿Quién va a ser su heredero? Un esclavo nacido en mi casa. Fíjate, o sea, date cuenta, el esclavo de Abraham era un privilegio, o sea, ser esclavo de Abraham. Ahora, por eso yo te digo, yo estoy demostrando esto. La esclavitud es una bendición cuando Dios es el dueño y el amo. Tenemos un privilegio. En el Antiguo Testamento aparece esta palabra en singular, Adón, más de 200 veces y es aplicada a los hombres, siendo traducida en varias maneras: Señor, amo, dueño. En el Antiguo Testamento este nombre para Dios aparece por primera vez en conexión con Abraham. Él fue el primer hombre que se dirigió a Dios como Adonai, es decir, como amo, como dueño. Nadie se le había dirigido, Dios no se había revelado como amo y como dueño. Con Abraham se manifestó por primera vez como Adonai. Abraham mismo, como propietario, entiendan esto por favor, que es interesante, porque Abraham era dueño de esclavos. Abraham tenía esclavos. Abraham mismo, como propietario de esclavos, también reconoció a Dios como su amo y como su dueño. Cuando Abraham había regresado de la victoria sobre los reyes y había rescatado a Lot, el rey de Sodoma quiso recompensarlo, pero él rehusó la recompensa. Vayamos de nuevo, por favor, allá en Génesis, capítulo 15. Lo que acabamos de leer hace un momento. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Y cómo respondió Abraham? Dice, Señor Jehová. Esta palabra Señor
le está diciendo, amo Jehová. Amo, le está diciendo. ¿Qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo? Aquí él le está reconociendo como su amo. Es decir, aquel que poseía esclavos, Abraham poseía esclavos, se reconocía a sí mismo como el esclavo de Dios. Así que ya hemos aprendido que Dios es creador, Elohim. Dios se revela como creador y lo vemos ahí desde el principio de las Escrituras. Vemos que se revela como el Shaddai, como el Todopoderoso, que Él es digno de confiar en Él porque todo es posible para Él, digno de creerle. Y aquí vemos que también se revela y se da a conocer como Adonai, como el amo, como el Señor, como nuestro propietario. Y pues es esto que vamos avanzando, conociendo a ese Dios de las Escrituras. También vemos la palabra Jehová, el nombre Jehová o Jehová. Este nombre es el más famoso de los nombres de Dios y proclama como un ser autoexistente y autosuficiente. El significado más bien es el que siempre es, que siempre será y el que ha de venir. De este modo es traducido ahí en Apocalipsis 1:4. Vayamos por favor en Apocalipsis 1:4. Dice así: Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Esto denota la existencia, la autoexistencia. La existencia. Bueno, Jehová es el nombre personal propio y reservado únicamente para Dios. Es decir, es el nombre propio e incomunicable de Dios. Es decir, que únicamente está reservado para Dios. En la Escritura leemos, por favor, ahí en el Salmo 83:18. Salmo 83:18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Los otros nombres de Dios son aplicados algunas veces a las criaturas, pero el nombre Jehová es usado exclusivamente a Dios, para el verdadero y viviente Dios. Los judíos tenían una reverencia supersticiosa por este nombre de Dios. No lo pronunciaban ni cuando estaban leyendo. En su lugar lo sustituían por otros nombres como Adonai o Elohim. Jehová es el nombre de Dios en su relación de pacto. Esto es interesante, porque el nombre de Jehová es dado aquí y se revela y habla acerca de su relación con su pueblo. Su relación con su pueblo es de pacto. Esta relación o este nombre se manifiesta que él tiene una relación de pacto con el hombre, con su pueblo. Este nombre ocurre cerca de 7,000 veces y es traducido generalmente como Señor. Como ya hemos señalado, este nombre incluye todos los tiempos, presente, pasado y futuro. El nombre Jehová proviene de una raíz que significa ser. Los nombres de Elohim y Jehová se encuentran en las páginas de la Biblia. Varias miles de veces se encuentra ese nombre en las Escrituras, pero nunca son empleados de manera suelta o usadas alternativamente. Cada uno de estos nombres tienen un ámbito y un significado definido. Y si fuéramos a sustituir el uno por el otro, la belleza y la perfección y perfección de una multitud de pasajes sería destruido. Como ilustración, la palabra Dios, es decir, Elohim, ocurre a través de todo el Génesis 1. Pero Señor Dios, es decir, Elohim, Jehová, en Génesis 2. Si estos dos títulos divinos se invirtieran aquí, un defecto y una mancha serían las consecuencias.
Dios es el título creacional, es decir, Elohim es el título creacional, mientras Señor, Jehová, implica relación, pacto y muestra a Dios tratando con su propio pueblo. Siempre que se menciona la palabra Jehová, cuando se habla la palabra Jehová, implica relación de pacto y va a mostrar a Dios tratando con su propio pueblo. Por lo tanto, en Génesis 1 se emplea la palabra Dios, Elohim, como creador. Se emplea esa palabra Elohim. Y en Génesis 2, Señor Dios, Elohim Jehová. Y así a través de todo el resto del Antiguo Testamento. Esos dos títulos divinos son usados con discernimiento y en armonía con el significado que fue mencionado desde el principio. Veamos algunos ejemplos, por favor, rápidamente. Vayamos en Génesis 7:15. Génesis 7:15-16. Vamos a leerlo, voy a leerlo. Dice así: vinieron pues con Noé el arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. El 16, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron. Está hablando de todos los animales. Y como le había mandado, como le había mandado, dice aquí, Dios. Y en la traducción, hermanos, en el original más bien, en el original aquí aparece la palabra Elohim. Ya vieron después como dice, del punto y coma, y Jehová, ¿por qué? Ahí denota la palabra Jehová, porque está hablando de una relación de pacto que tuvo con Noé. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Por qué no mencionó y Dios le cerró la puerta? ¿Se dan cuenta qué interesante es todo esto? Como le había mandado Dios, Elohim. ¿Por qué aparece como Elohim aquí? Porque Él es el creador de esos animalitos. ¿Y cómo es el creador de todo? Por tanto, los animales lo obedecieron, hicieron caso. Y como había una relación de pacto con Noé, dice en el siguiente, después del punto y coma, y Jehová le cerró la puerta. Se usa el nombre Elohim porque Él era el creador, dando un mandamiento y esto respecto a su creación, a sus animales. Por eso obedecieron, porque Él es Elohim, Él es el creador. Pero el resto del mismo versículo, allá en el 16, finalizando, y Jehová cerró la puerta. Ahora aparece el nombre Jehová, porque la acción de Dios aquí delante de Noé estaba basada en una relación de pacto. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó cuando Noé bajó del arca? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que le presentó Dios a Noé? El arco iris, donde él hacía un pacto, donde le prometía que nunca jamás iba a destruir la tierra con agua. Qué interesante es esto. Vemos a un Dios como Elohim, donde su creación le hace caso, su creación le obedece. ¿Por qué obedecen? ¿Por qué el mar obedece? ¿Por qué los animales obedecen? ¿Por qué las plagas obedecen? ¿Por qué el clima obedece? Porque Él es Elohim, porque Él es el creador. ¿Y por qué dice aquí? Y Jehová cerró la puerta del arca, porque Él tenía una relación de pacto con Noé, en este caso con Noé. Vamos a ver otro ejemplo que es muy interesante. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 17, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. ...46... Dice así, 46-47. Cuando se enfrenta David, el joven David, el muchacho David en ese entonces, con Goliat, y dice, voy a leer el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios. No menciona Jehová. Dios en Israel, aquí denota la palabra Elohim. Y sabrá toda esta congregación que Jehová
nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aquí se usa Jehová debido a que David estaba en una relación de pacto con Dios. Al final del versículo 43 se usa Elohim, donde dice aquí, y toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel, que hay Dios, porque se refiere a aquellos que no estaban en una relación de pacto con Él. Y en el versículo 47 vuelve a usar Jehová, la palabra Jehová o el nombre Jehová, porque se está refiriendo a quienes tenían una relación de pacto con Él. Vamos a ver otro ejemplo, Segunda de Crónicas 18:3, por favor. Segunda de Crónicas 18:3. Dice así: asimismo, estoy leyendo primero, es en Segunda de Crónicas 18:3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. A ver, permíteme, hermanos, no estoy dando correcta la cita bíblica. A ver. Bueno. Bueno, no tengo la cita correcta, bueno, pero vamos a continuar. Pero sí es interesante lo que yo quería mostrarte, que es cuando Josafat, el rey de Judá, utiliza el nombre Elohim para referirse a ese Dios todopoderoso delante de aquellos que no conocían al Dios o a Jehová. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso y comprendamos hasta aquí. Dios es Elohim, es decir, el creador, y por eso debemos de adorarle y alabarle, porque Él es el creador. Y eso confirma lo que dice allá en el Salmo 100. Por favor, Salmo 100. Salmo 100. Uno al 3 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Elohim. Reconocer que Jehová es Elohim, es el creador, y después lo confirma, dice: Él nos hizo, Él nos creó, y no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, el hombre no puede ser adorado, el hombre no puede ser exaltado, no puede ser alabado. Por eso nosotros debemos de adorar a Él, Él es digno de adoración y alabanza. A ver, necesito que me digan, a ver. Segunda de Crónicas 17:3. Segunda de Crónicas 17:3, la cita anterior, ¿no? Que fallé. A ver, vamos a ver, Segunda de Crónicas. Lo bueno que aquí tengo asistentes. Y mi asistente favorita me acaba de decir Segunda de Crónicas 17:3. Ok. Dice así: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Esto habla aquí de una relación de pacto. A ver. Y dice, aquí está: y Jehová estuvo
con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Sí, es que hay una muestra donde bueno, en la siguiente se las doy para que avancemos y continuemos. Estamos viendo, leímos en el Salmo 100, donde se reconoce que Jehová es Dios. Jehová es Dios, es decir, Jehová es Elohim, Jehová es el Creador. Entonces, por tanto, debemos adorarle. También hemos aprendido que Dios es el Shaddai, es el Todopoderoso, y todas las cosas son posibles para Él. Por eso confiemos y creámosle a Él. Allá en Génesis 18:14, leemos por favor, y dice así: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Habrá o hay para el Shaddai alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Vemos entonces que nosotros podemos confiar en ese Dios. Dios es Jehová y entremos en pacto, en relación con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice allá en el Salmo 83:18, que Él es Jehová. Dice así: y conozcan que tu nombre es Jehová, que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Así que entremos en relación y en pacto con Dios, con Jehová. Entremos y seamos parte de su pueblo por medio de Jesucristo. Los títulos de Jehová, con frecuencia el nombre de Jehová es usado junto con otros nombres para resaltar algún aspecto del carácter de Dios verdadero, el satisfacer las necesidades de su pueblo. Hay 14 títulos de Jehová en el Antiguo Testamento. Si enumeramos todos esos, nos llevaríamos muchísimo tiempo. Pero puedo dar brevemente nada más los títulos. Por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová Josenú, Jehová nuestro hacedor, Jehová Rofeca, yo soy Jehová tu sanador, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová Makadesh, yo soy Jehová que os santifico, Jehová Elohenu, Jehová nuestro Dios, Jehová Eloheca, yo soy Jehová tu Dios, Jehová Eloham, Jehová mi Dios, Jehová Shalom, Jehová es paz, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, Jehová Roji, Jehová es mi pastor, Jehová Eleyón, Jehová el Altísimo, Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra, Jehová Shammah, Jehová está allí, entre otras más. También podemos ver los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Esto es rápido y breve. Aparece el nombre Theos. En el griego del Nuevo Testamento, esto es el nombre general de Dios y corresponde con Elohim del hebreo del Antiguo Testamento. Este nombre es aplicado a las tres personas de la Trinidad, pero especialmente a Dios el Padre. Número 2, también está el nombre Pater. Este título corresponde con Jehová del Antiguo Testamento y expresa la relación que tenemos con Dios a través de Cristo. Se aplica 265 veces y siempre es traducido como Padre. Es así como se revela Dios en el Nuevo Testamento. Ya vimos como Theos, es decir, Dios, que esto como te acababa de mencionar, equivale a Elohim del Antiguo Testamento. Y 2, Pater, que esto es el Padre. Y tenemos como número 3, como se revela en el Nuevo Testamento, Despotes. Este título exalta a Dios en su absoluta soberanía y es similar a Adonai del Antiguo Testamento. Este nombre ocurre solo 5 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos
Es interesante ver cómo lo mencionan estos versículos. Ahí en Lucas 2:29, por favor, dice así. Ahora dice, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Aquí lo reconocen como Señor, reconociendo su soberanía. Vayamos a Hechos 4:24, por favor. Hechos 4:24. Y dice así. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, vea esto, Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor, ahí aparece la palabra griega despotes, que donde se exalta a Dios y se le reconoce como soberano. Vemos otro ejemplo allá en 2 de Pedro 2:1, por favor. 2 de Pedro 2:1. Y dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, dice, al Señor. O sea, van a negar la soberanía, van a negar al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Van a negar entonces a ese Señor, van a negar al Dios soberano. Judas, por favor, 4. Vamos rapidito. No tengo yo mayor gozo de el oír que mis hijos, estoy en 3 de Juan 4, dice así, Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, dice, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, niegan la soberanía de Dios. Y Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, despotes, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Número 4, cómo vemos los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. La palabra o el nombre Curios. Esta palabra se encuentra cientos de veces y es traducida como Señor, Señor, amo, dueño, propietario. En citas del hebreo frecuentemente es usado como Jehová. Este es un título del Señor Jesús como dueño, como Señor y también soberano. Y por último, Cristos. La palabra Cristos. Esta palabra significa ungido y es traducido como Cristo, que proviene de crío, ungir. Este es el nombre oficial del largamente prometido y largamente esperado Mesías o Salvador. El Nuevo Testamento, entonces, esto es en el Nuevo Testamento, implica a este título, a Jesús de Nazaret, exclusivamente. Únicamente es el título dado a Jesús de Nazaret. Muy bien, hermanos, con esto finalizo. De todos estos nombres del Ser Supremo, podemos aprender que Él es eterno. Podemos aprender que Él es inmutable. Podemos aprender que Él es autoexistente. Podemos aprender que Él es autosuficiente y todo suficiente. Y podemos aprender que Él es el objeto supremo de todo temor, reverencia, confianza, adoración y obediencia. Qué maravillosa revelación tenemos de nuestro gran Dios en todos sus nombres. Así que, hermanos, espero que les esté ayudando y sea de bendición y sea de edificación para sus vidas, porque de esta manera nosotros podemos crecer en fe para nuestro Dios y conocer a Dios de una manera plena y completa. Así como estás, donde estás, voy a hacer una oración para que ya finalicemos esta transmisión. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios creador, eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios de pacto, el Dios que quiere una relación, que está en relación con su pueblo. Oh, bendito Dios, eres majestuoso y maravilloso. Señor, ayúdanos para ir más allá, Señor, y conocerte más. Padre, te pido por favor que me ayudes. Sé que este tema, Señor, es un poco tedioso, pero yo te pido, Señor, que me ayudes para que yo pueda expresarlo con facilidad, Señor. Yo pueda dar esta enseñanza, Señor, con palabras fáciles y sencillas, bendito Dios. Y te pido, por favor, que mis hermanos que están escuchando, los que tomaron esta enseñanza, Padre, pueda ayudarlos a conocerte más. Y tal vez, Señor, hasta despertar en ellos el anhelo de Dios, el anhelo de ti, bendito Dios, para conocerte más. Gracias por esta noche, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres este Dios que adoramos, exaltamos, bendito Padre. Señor, te ruego ahora, Padre, por mis hermanos, por tu iglesia, Padre bendito, que los guardes, Señor, de todo mal. Padre bendito, en estos días, Señor, que pues vemos, Padre, como en todo el mundo, Señor, mucha gente está atemorizada. Vemos, bendito Dios, cómo este virus está corriendo, Señor. Bendito Padre, pero tú eres soberano. Oh, bendito Dios. A través del conocimiento de tu nombre podemos conocerte a ti, Señor. Y tú no vas a permitir, Señor, tú no vas a permitir, Padre, o no va a suceder nada, Señor, que no salga de tus manos. Todo tú lo tienes en tu control, en tus manos, porque tú eres el Dios soberano, porque tú eres el Dios omnipotente, porque tú eres el Dios todopoderoso, bendito Dios, porque tú eres Jehová, porque tú eres el Shaddai, porque tú eres Elohim, tú eres el Creador, bendito Padre. En tus manos estamos, Señor, y en ti confiamos, bendito Dios. Gracias, Padre. Asimismo, oramos por nuestras autoridades, Señor, para que tú les des sabiduría, para que sepan tomar las mejores decisiones, bendito Padre. Por favor, bendito Dios, dirige, Señor, a los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes, bendito Dios. Por favor, bendito Padre, oramos por ellos, intercedemos por ellos, bendito Dios, para que ellos sepan tomar las buenas y las mejores decisiones, bendito Padre. Gracias por esta noche. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Bendito seas, Dios Creador. Bendito seas, Señor Soberano. Bendito seas, Padre. Bendito sea nuestro Cristo y Salvador. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Mañana les esperamos, hermanos. Vamos a transmitir de nuevo, si es cierto, a las 8 de la noche. Esté pendiente, por favor. Dios les bendiga.